Muy bien, pues, Juan, muchas gracias que nos, No, pues todo un gusto. Muchas gracias. que nos permites platicar contigo, ¿no? Adelante. Estamos con Juan Alzate y un saxofonista mayor, aunque muy joven, ¿no, Juan? Todavía. Y bueno, yo preguntaría para empezar una cosa algo relacionada con tu trabajo, aunque también quisiera platicar y preguntarte otras cosas. Va. Pero, ¿por qué el saxofón? Fíjate que esa es una pregunta que a veces hasta yo mismo me he hecho. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, resulta que a mí esto de la música me gustó desde que yo tenía 8 años. A esa edad me quedó muy claro que yo quería ser músico, pero especialmente jazzista. Y esto surgió porque escuché en la radio a Benny Goodman, que es uno de los grandes maestros del jazz y del swing, pero él tocaba el clarinete. Entonces yo quedé fascinado con el sonido del clarinete, la rapidez, las notas y todo lo que este señor tejía alrededor del ritmo, ¿no? Entonces, y así quedé durante muchos años con esa idea de tocar el clarinete, sin embargo, y siempre con el concepto del jazz, ¿no? Resulta entonces que después por la televisión en algún momento vi a un grupo que se llamaba Chicago. Y recuerdo que había un saxofonista en la sección de metales y de repente en el concierto se pone en medio y hace un solo y a mí me gustó mucho. Sin embargo, el saxofón se me hace un instrumento muy raro, tanto a la vista como al sonido. Y curiosamente un día caminando con mi mamá por la calle, me dice, oye, ¿por qué no te gusta? Me pregunta, ¿te gustaría tocar el saxofón? Y yo, no, la verdad no me convence mucho. Y ella me dice, yo creo que sería bueno para ti el saxofón más que el clarinete. Y yo así como no muy convencido, pero esto yo ya tendría como unos 13, 14 años. Y al otro día me regala un disco de Dave Brubeck que se llama Time Out, que es un clásico. Y ahí viene Toma 5. Entonces, y el saxofonista que toca ahí se llama Paul Desmond. Y quedé fascinado con el sonido de Paul Desmond. Entonces dije, eso, el sax alto. Entonces, en aquel entonces mi mamá era regidora en el ayuntamiento. Y en algún momento hicieron un viaje oficial a Estados Unidos, una de las ciudades hermanas con Morelia, y resulta que ella me trajo un saxofón, compró un saxofón allá, pero curiosamente se equivocó de saxofón. Entonces me trajo un saxofón más grande del que yo realmente quería, que es el saxofón tenor. Y creo que es una de las mejores equivocaciones de la vida. Porque eso definió finalmente mi voz como músico y como saxofonista, y yo me considero tenorista, así nos decimos, ¿no? ¿A los qué 15, 14 tenías ya tu saxofón? A los 14 años ya tenía mi saxofón y mi primer concierto de jazz lo di a los 15 años. A ese concierto fue Gaspar Aguilera, sí, porque él era mi maestro en la prepa. Sí. Entonces él fue a ese concierto y sí me dijo, oye Juan, como que hay que estudiar un poquito más. Fíjate que si no hubieras sido músico, ¿qué otra cosa te hubiera gustado? Yo creo que historiador. ¿Historiador? Historiador, la historia me fascina desde siempre. Entonces, ¿qué te gusta de la historia? Bueno, me gusta en general, la historia en general, la historia universal. Me gusta mucho cuestionar muchos de la historia oficial. Me da por averiguar mucho el porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión del jazz, pues me he metido hasta la cocina averiguando de dónde viene, por qué ese sonido, por qué ese músico, dónde se generó. Y entre esas cosas, pues descubrí, por ejemplo, en mis momentos de adolescencia, leyendo un libro sobre la historia del jazz, que mucho del origen del jazz tiene que ver con mexicanos. Todo eso... ¿Cómo indagaste eso? Es decir, Hay un libro, ahorita no recuerdo el nombre de este musicólogo, que habla sobre la historia del jazz. Y entonces él menciona hubo una feria mundial de productos y tal que se hacían en el siglo XIX, y en 1890 hubo una en Nueva Orleans. Entonces, en aquel entonces, la presidencia de la República mandó la banda sinfónica del gobierno de la República, o de la presidencia, que la dirigía Lerdo de Tejada, que fue un gran músico. Entonces, llegan allá tocando pues versiones sinfónicas de obras europeas, más tocando música mexicana y demás arreglada para un gran formato, y eso causó un impacto tremendo allá.
Entonces, tanto éxito tuvo que se quedaron toda la feria, ¿sí? Entonces, al quedarse toda la feria, muchos músicos evidentemente empezaron a hacer vida allá, ¿sí? Entonces empezaron a involucrarse con la vida musical, la vida pues cotidiana de Nueva Orleans, y Nueva Orleans era un puerto muy importante en ese momento y tenía una zona roja muy importante también, que era Storyville. Entonces muchos músicos mexicanos empezaron a tocar en los bares, en los prostíbulos y demás, y evidentemente empezaron a tener contacto con los músicos negros, ¿sí? Luego ya más o menos averiguando, pues aquí en México ya en los años 30 el jazz ya estaba muy bien asentado, ¿no? De hecho, aquí en Morelia encontré una fotografía por pura casualidad en la red de una banda de jazz de los años 30 aquí en Morelia, en algún salón de fiesta, supongo que había en el Bosque, ¿no? Tú eres moreliano. Sí. Juan, Sí. ¿de qué barrio? Yo nací en el Hospital de la Luz. Ajá. Y luego con mis padres vivíamos en pleno centro, en la calle de Álvaro Obregón, en el número Obregón. 56. Ah, mira. Sí, del pleno centro. Y después ya cuando muere mi papá, nos mudamos a la casa de mi abuela, también en el centro, que es en Revillagigedo, donde está ahora una extensión de la Facultad de Derecho, pero yendo hacia Tatabasco, en esa cuadra. Ahí yo viví pues prácticamente toda mi infancia, toda mi adolescencia. Del barrio del Caballito. Ándale, de San Diego. Sí, de San Diego. Ajá, por ahí entre la Calzada, San Diego, sí, y la avenida Tatabasco. ¿A qué escuela ibas? A la Simón Bolívar. Cerquitito. No, me quedaba casi Caminando, cruzando. sí. Sí, luego la secundaria la hice en la secundaria 1. Entonces también me quedaba También muy cerca, cerca. Y entonces ahí también, De los pues, rumbos del acueducto. ándale, porque en aquella época era de que tenías que ir a la escuela que te quedaba más cercana. Sí. Entonces era la única secundaria que había cerca. Yo recuerdo que en la infancia con mi hermano, mis primos y pues los vecinos, éramos como pandilla, jugando por todos lados en la calle. ¿Se jugaba en la calle? Sí, y no había bronca de que salías a las 4 de la tarde y llegar a las 8 de la noche, Claro. sin ningún problema, ¿no? Sí. Entonces, no, era muy divertido. Yo pasé una infancia muy buena, muy agradable y pues como niño de la época, ¿no? Claro. ¿Jugabas fútbol? Mucho. Sí. Sí. Yo uso lentes desde que tenía 5 años, que me operaron desde niño, pero pues sí, les costó muchos pares de lentes a mi familia. Sí. Tu afición al deporte. Exactamente, pero fue simpático, de verdad bien valía la pena. Evitaba pelearme por lo mismo, pero pues era a veces inevitable hacerlo, ¿no? En aquel entonces obviamente no estaba cercado, y que haberse acercado con como este tipo de plantas, ¿no? Sí. Y ahí era donde más jugábamos. A veces ya cuando más aventureros nos íbamos hasta el bosque. Entonces, la adolescencia fue ahí en la Federal 1. Sí. Después entras a la universidad, A la Prepa 4, sí. Ah. De hecho, yo entré a la universidad siendo muy chico, por Bellas Artes, que empecé a estudiar a los 14 años, 15 años en realidad. A los 15 años estuve ahí y ahí terminé de hacer lo de Bellas Artes, que uno de los primeros maestros que sí me cambiaron mucho la forma de ver las cosas, y esto fue, por ejemplo, Gaspar Aguilera. Gaspar me daba clases de literatura. Y como yo llegaba a la escuela con el saxofón, porque de la escuela me venía a Bellas Artes a estudiar, entonces le extrañó un día verme con el saxofón y tal, y me preguntó, ¿y qué tocas? Y demás, le digo, no, lo que quiero tocar es jazz. Y entonces él me dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Ah, ¿no conoces Julio Cortázar? Y yo dije, pues no. Y me prestó el libro de El Perseguidor, que entonces ahí da cuenta de la vida de Charlie Parker. Y fue fascinante, ¿no? Terminé la prepa y terminé también Bellas Artes. Entonces ya en aquel entonces había el pase automático a la facultad y yo estaba estudiando el bachillerato de Derecho. Entonces, porque toda la intención de mi familia era que yo fuera hacia estudiar Derecho, porque mi papá, que fuera abogado. De hecho, mi papá era un líder sindical desde muy joven y fue miembro del Partido Comunista, luego del Partido Popular Socialista, y en el 47 fue uno de los primeros diputados de izquierda aquí en el estado. Entonces, por ahí he visto en la red algunas de las cosas de las minutas que se llevan a cabo de las sesiones, ¿no? De lo que él replicaba y todo ese tipo de cosas. Entonces, luego muere él, mi mamá continúa en la federación que había fundado mi papá. Y entonces, como la intención de ellos era que yo continuara esa tradición, ¿no? Entonces la vida me ha llevado
por muchísimos vericuetos, caminos, buenos caminos, malos, de todo ha habido, pero en general ha sido todo muy positivo. Entonces, pues esto me sirvió como empezar a explorar y experimentar, y de lo que yo entré en un grupo de fiestas, ¿sí? Y en ese grupo de fiestas, que era el grupo más popular en ese momento aquí en Morelia, me permitía financiar mis proyectos de jazz, y entonces, pues, en ese momento empecé con pequeños grupos, con gente que le gustaba. Te digo, no sé cómo sonaba, pero por lo menos muchas ganas le echábamos, ¿no? Pero para mí trabajar en un grupo como esos fue buenísimo, buenísimo, porque aparte que eran músicos muy buenos, era poner en práctica mucho de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces para mí fue muy importante vivir eso yo estando muy joven todavía, muy, muy chico. Luego en una de estas, tuvimos vacaciones con el grupo, y se ganaba lo suficiente como para tomarte vacaciones. Entonces me ocurrió irme de vacaciones a Venezuela, y eso también cambió mi vida totalmente, ¿no? Porque llego allá, pues pasaron muchas cosas, entre ellas que después me casé con una venezolana, ¿no? Así que sí pasaron cosas. Entonces llego allá, pues evidentemente es otro país, otro mundo, el Caribe y demás, y me impactó el nivel musical. Entonces para mí fue así extraordinario descubrir un mundo que para mí era fascinante, ¿no? Y pues otra cultura, otro rollo, aunque hablan nuestro idioma, no, somos muy diferentes. Y afortunadamente fui muy bien recibido, digamos que ahí fui mi posgrado, mi real escuela, mi verdadera universidad, ¿no? Ahí sí aprendí de todo y tocaba con muchísimos grupos, hacía giras por toda Sudamérica y el Caribe, Ahí fue realmente donde aprendí ya el oficio del ser músico. ¿Sí? ¿Tú crees que haya que salir un día? Es decir, podemos hacer un recuento larguísimo de artistas. Sí, claro. Músicos, escritores, pintores que no han salido de sus lugares, ¿no? De la ciudad de origen. Pero algunos han ido a vivir hasta el final de su vida en otros lugares, han sido extranjeros toda su vida. En fin. Sí. En tu caso, ¿eso fue muy importante para tu vida? Importantísimo, importantísimo. Primero porque, aunque yo ya tenía cierto nivel aquí en Morelia, cuando llego allá me doy cuenta que estoy muy oxidado. Aunque yo ya tomaba clases aquí con gente muy preparada y gente muy, muy interesante, llego allá y me doy cuenta que probablemente no sabía nada. Entonces entré en contacto con un grupo de jóvenes músicos de allá extraordinario, que yo cuando toco con ellos como a manera de prueba, yo me quedé tan sorprendido de decir, es que esto nada más lo escucho en los discos, o sea, la manera en que tocaban ellos tan bien, tan claro, todo tan sin problemas, que para mí fue un impacto, ¿no? Entonces eso me obligó a estudiar muchísimo para más o menos estar al nivel de ellos, ¿no? Yo tenía toda la intención, y lo digo así, tal cual, yo tenía la intención de no regresar a Morelia, de verdad, me sentía como un expatriado, pero no por decisión personal, no por nada en especial. Entonces yo tenía ese rollo de, pues ya no regreso, y además el motivo que me tenía ya básicamente era la música, ¿no? Recuerdo muy bien, ya se rumoraba mucho, en las conversaciones de la gente decía, va a haber un golpe, y va a haber un golpe, y va a haber un golpe, y todo el tiempo era, va a haber un golpe. Yo recuerdo que yo le comenté a una persona, oye, ¿por qué? ¿Cuándo va a haber el golpe? ¿Qué está pasando? ¿No? Dice, no te preocupes, yo tengo oyendo eso 30 años y no ha pasado nada, ¿no? Bueno, hasta que un día pasó. Entonces, yo estaba en un ensayo, me recuerdo muy bien, en un ensayo con un ensamble de ópera, y algo me decía, vete de ahí, ¿no? O sea, ya cuando terminó el ensayo, allá el nivel de inseguridad es también muy fuerte, entonces es muy común que si tú te agarras la noche en algún lugar, en una fiesta, te quedes ahí. O te quedes en algún lugar cercano y después al otro día ya te vas a tu casa. Es algo así muy, muy común, además una ciudad pues también grande. Resulta entonces que ellos me decían ahí, quédate, pues no la primera vez que... Luego me decían, no, salgo a la calle y la veo sola, entonces llega un taxi, lo paro, ya negocio con él el precio a donde yo tenía que ir, y vemos que venía muchísima gente caminando por la avenida, porque entonces íbamos hacia el centro de Caracas, que yo vivía en ese momento, y nadie nos decía nada. Entonces nos paramos en una avenida ya enfrente del edificio donde yo vivía, y cuando bajo la ventanilla escuchamos disparos durísimos, así, pero terribles. Y dice el chofer, me acuerdo muy bien que decía, oye, los malandros cada vez están mejor armados, porque los ruidos de balas era muy común en la ciudad, eso es muy normal ahí. Y entonces dijimos, sí, está raro. Cuando yo subo finalmente a donde yo vivía, que vivía en el piso 25, ya cuando llego escucho que el teléfono está sonando, contesto, y eran las personas a las que yo acababa, las personas
y me dicen, qué bueno que ya llegaste, ¿sabes lo que está pasando? Digo, no, ni idea, es que hay un golpe de estado, y como tú vives cerca de la zona donde está el conflicto, pues enciérrate, cuídate. Yo me quedé, wow, ¿no? Entonces prendo la televisión, y la televisión ponía toda clase de programas sin comerciales, así continuos, pero no decía nada. Prendías la radio, y todas las radios en silencio, o ponían música sin parar, o sea, sin comerciales ni nada, y no sabías qué realmente estaba pasando. Ya más tarde trato de sintonizar radiodifusoras de extranjeras, y pues ya Radio Caracol de Colombia empezó a decir, no, pues que el golpe de estado, que está tal y no sé qué, una radiodifusora de Aruba también, y así, ¿no? Y entonces fue así, ya no dormí esa noche, así como pendiente de todo lo que pasaba, y recuerdo que el otro día muy temprano en la mañana mi mamá me llama, y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Le dije, no, pues yo que estoy encerrado, no sé qué onda. Me decía, ¿supiste que el general tal tomó tal ciudad? No. ¿Y que el comandante tal es Chávez y que está haciendo todo? No. Dice, ¿qué no estás allá? Y le digo, sí, pero aquí nos tienen cercada la información, totalmente. Y entonces, obviamente ya después, al poco tiempo, ya se anunció que el gobierno volvía a tomar el control, pero fue violentísimo el golpe de estado. Pero generaron los toques de queda. Entonces regreso aquí a Morelia con la intención de estarme un año sabático, un mes sabático, así de descanso, de no hacer nada ni nada, pero al segundo día de estar aquí en Morelia me ofrecen trabajo aquí en el conservatorio, y desde entonces estoy aquí, y eso es lo que hizo que me quedara aquí en Morelia. Sí, porque mi intención era irme a la Ciudad de México, a seguir viviendo la vida loca y tensión y smog y presión citadina, y agradezco mucho el haberme quedado aquí, porque aquí he podido lograr muchos proyectos, muchas ideas, concretar cosas que en otro lado hubieran sido imposibles, ¿no? ¿Crees que para una persona que se dedica como tú a la música sea indispensable irse a la Ciudad de México, por ejemplo? No, o sea, pienso que por un periodo sí, pero no necesariamente. Yo lo veo desde esta perspectiva. Evidentemente aquí Morelia ya ha ido creciendo mucho musicalmente, es una ciudad que se ha convertido eminentemente musical, y debo reconocer que ha crecido también exponencialmente en calidad, ¿no? Pero sí es necesario salir. Y la Ciudad de México pues te ofrece todavía mucha calidad, mucha vanguardia en muchos sentidos. Ahí está concentrado lo mejor de los compositores, lo mejor de las orquestas, lo mejor de los grupos en música popular, etcétera, ¿no? Todavía sigue siendo un punto central. Sin embargo, pues termino con una pregunta: ¿y qué más? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te apasiona hoy? Bueno. Para hacer de aquí en adelante, ¿qué quieres? No, pues muchas cosas. Evidentemente mi vida está centrada en la música desde muy chico. No ha sido lo único, me gusta muchísimo leer. En algún momento medio intenté escribir, pero evidentemente es un anexo extra, ¿no? Pero lo que me apasiona, pues seguir tocando, seguir creando, seguir haciendo lo mío, y también en otro sentido es como hacer lo que me da la gana, y vivir de una manera libre y apasionadamente feliz, ¿no? Y pues es eso, y pues seguir adelante con mis proyectos. Espero hacer crecer el Jazztival de una manera grande, que pueda ayudar muchísimo a que crezca este fenómeno aquí, y pues seguir haciendo lo que hago, y tratar de dar clases, seguir en los proyectos en los que estoy involucrado, grabar más discos, y pues seguir teniendo contacto con el extranjero, que afortunadamente es relativamente seguido mi manera de salir, de experimentar en otros lugares, y eso pues es parte de la vida, del quehacer musical, del crear, y pues el de estar inventando constantemente. Muchas gracias, Juan. Así que ahí estamos. Muy bien.